pende por entregarle educación gratuita a los bachilleres de esta ciudad y de toda Colombia. Estoy enamorado de el único candidato presidencial que está hablando de preparar el país para el cambio climático, y eso quiere decir que es el único que piensa en los niños que no han nacido, en el agua del futuro. Cuando en todos los países de este planeta se haya acabado el agua, Colombia tiene que ser una potencia mundial hídrica, pero eso no va a poder ser si no hacemos muchas cosas que él viene a contarles. Yo prácticamente, que ustedes ya saben qué pienso, soy una persona que ha luchado contra la corrupción, lo he hecho de corazón, sin necesidad de hacerlo, pero lo quiero hacer porque yo nací en esta ciudad, y nací en un barrio del cual muchas personas hoy acá. Y estudié en la escuela Policarpo Salabarrieta. Jugaba descalzo porque mi mamá nos compraba un solo par de zapatos, como a muchos de los niños que ustedes conocen, y no los podíamos dañar jugando fútbol. Entonces jugábamos descalzos, y eso para mí era la felicidad. Pero esa felicidad se dañó un día, como se le dañó la felicidad a mucha gente en este país cuando llegó el narcotráfico a Colombia. Nosotros alcanzamos a vivir una niñez libre de narcotráfico. Las madres podían dejar a los niños salir a las casas a jugar a la calle 2-3 horas, ni se preocupaban por nosotros, sabían que estábamos bien. Eso cambió, pero esa época puede volver, no podemos perder la esperanza, tiene que volver esa época. Les quiero dejar con Gustavo, no porque esté conmigo, es un lujo de candidato que el país no se puede dar. El país no puede perder esta oportunidad de oro de elegir a un hombre del pueblo que va a trabajar para el pueblo. No lo duden. Desde Jorge Eliezer Gaitán no teníamos esa brillante oportunidad. Hoy la tenemos. No la dejen escapar. Casi que es una súplica. No la dejen escapar. Si tienen una oportunidad de redimirse algún día, es con Gustavo Petro. Muchas gracias. Se vive, se siente. Petro presidente. Gracias, Girardot. Ahí iremos poco a poco calentando la garganta, porque ya son unas jornadas largas por las capitales de Colombia, casi todas organizando, construyendo discursos con multitudes siempre. Les quiero recordar a algunos y a otros que Girardot no es que esté aislado del origen de mis luchas políticas. Aquí en 2 oportunidades vinimos más al malecón que aquí al parque principal, al malecón, a presentar a Girardot en 2 oportunidades, 2 circunstancias que fueron para mí vitales. Una de ellas fue Carlos Pizarro, que estuvo aquí en un momento hace varias décadas, ya ha pasado el tiempo, yo era un peladito, y vine y organicé la manifestación de Pizarro. Yo vivía aquí, Girardot, un tanto clandestino, en mi camino hacia Bogotá. Iniciábamos en aquel entonces, en ese momento, con muchas ilusiones, con muchas dudas, lo que era el camino que llamábamos en ese momento la paz. Son casi 30 años de distancia. Pizarro quedó en ese camino a los pocos meses de venir aquí, y por algunas circunstancias yo estoy aquí después, mucho tiempo de él. Después yo fui, unos meses después, candidato a la Cámara de Representantes
por Cundinamarca. Y gracias a la votación de las principales ciudades del departamento, entre esas Girardot, entré por primera vez al Congreso de la República. Entonces, allá a Castañeda, ¿cierto? Castañeda de la policía, ex de la policía, que me acompañó en esas jornadas, era mi conductor en el carro y se pegaba unas trasnochadas de pueblo en pueblo conmigo, como toca, como corresponde. Dormíamos en el carro para poder ir conquistando el corazón de la gente. Y esos dos encuentros, digamos, con Girardot, desde el punto de vista político, me trajeron siempre una idea que ha gravitado una y otra vez sobre esta región. Indudablemente yo creo que Girardot depende su sostenibilidad, su posibilidad de vida hacia adelante, el florecimiento de la ciudad en el futuro, depende básicamente de que Colombia pueda construir una economía productiva en la región. Y esa economía productiva tiene que ver con la tierra, con el agua, con los alimentos y con su industrialización. Si no es posible en Colombia construir esa base económica productiva, Girardot irá entrando cada vez en mayores problemas de los que ya tiene. La juventud girardoteña, aislada en buena parte de la educación, la población girardoteña separada, excluida de las posibilidades de puestos de trabajo, no llamo formales, sino dignos, de la capacidad de agenciar un crecimiento por ella misma, de iniciativa privada, pero de la mayoría de la población. Una situación que va mostrando un Girardot muy interesante en el pasado, que se mira con nostalgia, pero que no va presentando un futuro, que pareciera que las puertas del futuro se fueran cerrando, terminando expulsando a su propia juventud de la región. Gustavo Bolívar es un girardoteño, y esa es la tercera ocasión por la cual estoy aquí. Gustavo Bolívar decidió, después del producto de su trabajo, que todos ustedes conocen, ¿no? Los libretos, la construcción novelística, decidió invertir buena parte de sus recursos ganados con su esfuerzo en la propia región que lo vio nacer, y empezó a construir una infraestructura hotelera con algunas ideas, entre otras, a posteriori ya ahora recientemente, la Colombia. Y yo quiero presentar esas ideas ante ustedes. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué Gustavo Bolívar es el número 101 de la lista de decentes al Senado, que sería un senador de Girardot? Y además de Quilates. Usted me dirá, ¿hace cuánto Girardot tiene senador? ¿Cuándo dejó de tener? Marta Catalina Daniels fue la última, yo la conocí. Ella era compañera, colega, digamos, no compañera, sino colega, cuando yo llegué al Congreso por primera vez. Y Girardot no ha vuelto a tener una representación política de peso. No voy a criticar a Marta Catalina, en ese entonces lo hice y ya no es el momento. Pero esta sí sería la oportunidad de una persona con quilates, digamos, desde el punto de vista de su reconocimiento nacional, desde el punto de vista de su esfuerzo, de su interpretación de las juventudes y de la realidad contemporánea colombiana puesta en la literatura y en la imagen de la televisión, que es una especie de arte. Sería, en mi opinión, un senador de Girardot que empezaría a marcar la historia de nuevo
de una representación política de esta región más poderosa, más genuina y auténticamente decente. Y eso es lo que importa. Y eso es lo que importa, porque la política hoy se divide en dos grandes corrientes si uno lo mira desde el punto de vista de la ética. La corrupción mayoritaria en el mundo político colombiano y la decencia. La decencia puede tener diversos colores políticos, diversas ideologías, pero siempre que todo actor y actriz de la actividad política sea decente, siempre habrá un entendimiento entre diferentes, no importa las distancias. Cuando la decencia es el común denominador, siempre habrá la posibilidad de construir paz permanentemente. La corrupción, al contrario, está ligada a la violencia. Corrupción y violencia son sinónimos en el fondo, son productos de una causa que está ahí detrás en la historia de la sociedad colombiana, en la historia de la República, que es lo que al final nos trae aquí a luchar y a hablar con ustedes. ¿Qué es lo que causa la corrupción en Colombia? ¿Qué es lo que causa la violencia en Colombia? Con las distancias con el expresidente Uribe, la violencia está antes de Uribe también. La corrupción está antes de Uribe también. Hay una realidad más profunda en la historia de Colombia que explica que estos fenómenos, como la violencia, como la guerra, como el fratricidio, como la corrupción política, como el narcotráfico en los últimos 30 años o más, 40 casi, como la inseguridad ciudadana en las ciudades de Colombia, permanezca durante tanto tiempo. Si uno habla de la violencia, por ejemplo, hiciéramos la historia de la violencia en Colombia, la violencia en Colombia está en todo el tiempo en que ha permanecido la República de Colombia. Los colombianos y las colombianas no hemos tenido siquiera una década en la historia de Colombia que podamos decir que hubo una ausencia de la violencia y de la guerra. Nuestros padres, nosotros mismos, nuestros abuelos, más atrás, han vivido como generaciones en medio de la violencia, de distintas violencias con distintos nombres, decenas de guerras civiles en el siglo XIX enseñaron a partir de sus protagonistas centrales, que siempre eran los propietarios de tierras, los generales de aquel entonces de ejércitos privados, porque el ejército libertador se evaporó al poco tiempo de su propio triunfo, y los enseñaron a matar. La historia de Colombia no es el aprendizaje de las ciencias, no es como otros pueblos del mundo los aprendizajes del saber y su acumulación. No logramos, con algunas escasas excepciones, una vanguardia en la cultura del mundo, de la ciencia, de la innovación, de la innovación del mundo. Nosotros realmente lo que aprendimos, y eso se llama aprender, es lo contrario de la palabra aprender, fue a matarnos entre nosotros. Nos enseñaron a matarnos entre nosotros. Los colombianos nos matamos, que significa, sí, fratricidio, pero también significa autodestrucción. Nos aniquilamos. No hemos podido construir una nación. Algo hay allí que hay que determinar, que ha impedido que la sociedad colombiana toda a lo largo de su historia, antes de nosotros haber nacido, se haya congregado es alrededor de la violencia. Nos hayamos separado realmente por la violencia. No hemos podido construir un pacto nacional,
que permita que durante décadas podamos convivir, que durante generaciones podamos convivir. Y cuando uno trata de meterle a eso algo de seso y de aportar algo, ¿qué es lo que origina que durante 2 siglos nos estemos matando? Y yo diría que se llama desigualdad social. Aunque no tengamos mediciones de hace décadas, imposible, solo algunas en los últimos 40 años, lo cierto es que la sociedad colombiana se caracteriza desde la época en que los españoles llegaron a este territorio, trajeron ellos el feudalismo, las grandes propiedades de tierras y el concepto de que la tierra era sinónimo del poder y no de producción. Esa idea feudal, señorial, que a veces vemos por televisión, pero que en Colombia se volvió realidad y nunca se quitó de la historia. El mundo feudal además nos trajo la esclavitud. 5 siglos, 4 siglos, una de las barbaries más intensas de la humanidad, pueblos traídos por millones a la fuerza del África para venirlos aquí a esclavizar. Al final terminaron todos nosotros mezclados, pero sin haber quitado las herencias que nos dejó el feudalismo y la esclavitud. Y a partir de ahí, en esa historia pasada, antigua, claro, muchas resistencias, muchas formas de intentar caminos diferentes, muchas figuras que leímos en la historia, muchas luchas del pueblo por construir una realidad diferente, pero en el fondo una derrota inmensa, una incapacidad inmensa, la incapacidad de construirnos como nación, la derrota a unas circunstancias sociales que separan a unos y a otros en un país tan hermoso por una razón específica: las distancias entre los ingresos, los patrimonios, las distancias entre el saber, las distancias entre el acceso al Estado, las distancias en relación al poder, distancias todas que nos convirtieron en algo que hoy es evidente. Somos una de las sociedades más desiguales socialmente de toda la humanidad. No es una desigualdad de discurso, no es una desigualdad por nombrar y hacer vibrar en el corazón de la gente, es un anhelo justiciero para sacar unos votos. No, es que la desigualdad social de Colombia es de verdad. Es tan contundente que hoy nuestro coeficiente Gini, que es como miden los tecnócratas la desigualdad, es igual, hoy es igual a la que tenía Sudáfrica en 1960, ese régimen del apartheid que separaba tajantemente de todo a las mayorías negras de una minoría blanca que lo tenía todo, y contra el cual apareció una figura tan brillante en la humanidad, revelado en armas, incluso Nelson Mandela. La desigualdad social hoy de Colombia es como la de Nelson, la que vivió el joven rebelde Nelson Mandela en su propio país. Y esta similitud de desigualdades, pues vale la pena entonces traer la tesis de Mandela, que no es que sea exclusiva de él, porque realmente en Colombia ya se había levantado como una tesis política a defender dentro de la sociedad colombiana. Si la desigualdad social es profunda, si la desigualdad social es la causa de la violencia, del fratricidio, de este arte, entre comillas, mal arte de matarnos entre nosotros, de la incapacidad de construir una nación, si la desigualdad social no nos ha permitido convivir pacíficamente por generaciones, entonces indudablemente el sinónimo de la paz
los caminos, los senderos no construidos en nuestra historia pasada, pero que tendríamos que construir hacia adelante en el futuro. La paz, esa palabreja que ha sido tan manipulada y nos ha dividido incluso hasta en elecciones en el pasado referendo. Esa palabra paz está asociada no a cómo negocian los guerreros. Es bueno que negocien siempre los guerreros en vez de matarse, sino que está asociada a un concepto más profundo que una simple negociación entre cúpulas armadas, siempre momentáneas, siempre transitorias. Incluso como aquella vez cuando trajimos a Carlos Pizarro aquí, tan transitorio que Carlos Pizarro no está aquí. La paz está asociada a un concepto que se llama justicia social. Es decir, justicia social, y por esto que nos llaman populistas, ¿no? Pues es una palabreja que se han inventado recientemente, yo no lo había escuchado antes, pero ahora se esgrime por doquier en el debate político la palabra populismo. Enfrentan la palabra populismo para decir que no es válido, que no es correcto construir una justicia social en Colombia. Acostumbrados ya por cerca de 30 años a pensamientos y corrientes ideológicas que se llaman neoliberales, a privatizar lo público, a pensar que la humanidad es una especie de carrera de caballos impuesta a los seres humanos y que solo los más poderosos, los mejores, los físicamente bien dotados y mentalmente pueden ganar y el resto no importa qué les pase. Una especie de darwinismo llamábamos en aquel entonces, en donde la humanidad no es solidaria sino una competencia, acostumbrados a que las cosas comunes, del común, de la gente, de todos, como este parque, o como este aire, o como el sol de esta mañana, o como estas estrellas que son de todos y de todas, acostumbrados a que eso que es lo público se venda. Entonces, cuando aparece una corriente diferente, que no es de ahora, viene de antaño, ya mucha gente como Bolívar, ya mucha gente como Nariño, ya mucha gente como los comuneros por allá en la época del 1700 y pico, ya mucha gente como el general Rafael Uribe o Murillo Toro, ya mucha gente incluso girardoteña, ya mucha gente como Gaitán había planteado que la necesidad que tiene Colombia fundamental, que el hambre fundamental de Colombia es la justicia social. Y por eso si justicia social es el remedio a la violencia, si justicia social, eso es una tesis, es la que defiendo, es por la que lucho, es el remedio al fratricidio, a la incapacidad nacional, si justicia social es un sendero sostenible en los días del presente y del futuro presente, en los días de ya contemporáneos en Colombia, si justicia social es la llave que nos permite volver verdad esa palabra de 3 letras, paz, en la historia de Colombia, que nos parece tan ilusoria a nosotros, pero que es una realidad cotidiana en la mayoría de las naciones del mundo. La mayoría de las naciones del mundo no se matan entre sí. La mayoría de las naciones del mundo hoy están en paz. Solo unas cuantas son las que se desangran, entre esos nuestro país. Entonces esa palabra paz, que es posible en la mayoría de la humanidad, para ser posible en la realidad cotidiana de Colombia,
implica necesariamente una construcción concreta de la justicia social. La justicia social es la disminución de la desigualdad social, pero no de una desigualdad social que disminuye hacia abajo. Ojo, porque, y lo vi en algunos planteamientos críticos a esto, entonces dicen, ay, es que Petro quiere volver a Colombia, Venezuela. Y asociamos a Venezuela hoy, hace unos años diríamos lo contrario, pero asociamos a Venezuela hoy al empobrecimiento, que no es de mentira, es de verdad. Y entonces, cuando usted ve un empobrecimiento de un país que se jactó de mucha riqueza, allá en Venezuela, pues al punto de que millones de colombianos se fueron para allá a tratar de sobrevivir en otro lugar diferente a su propia patria, pues ahora nosotros asociamos a Venezuela a lo inverso, a un éxodo que llega hacia acá, porque tratan de escapar de un empobrecimiento. Y entonces alguien diría, es que eso que plantea Petro de disminuir la desigualdad social es empobrecimiento. Nosotros decimos que no. Nosotros aquí no vinimos a empobrecer ricos. Nosotros venimos a enriquecer pobres. La justicia social es enriquecer pobres. En palabras del común, digamos, si uno enriquece a un pobre, no es que se vuelve como Ardila Lule, no. Si la pobreza, si la gente que está en la pobreza se va enriqueciendo, es un traslado hacia ser lo que llaman en Colombia popularmente clase media, que yo llamaría de otra manera, yo lo llamaría un buen vivir. Un buen vivir. Lo que busca un ser humano no es volverse como Ardila Lule. Ese es un tema de codiciosos, de gente que tiene ese tipo de vocación. Lo que busca generar un ser humano es un buen vivir. Es pasar su vida en este planeta sin saber qué sucede después de la muerte, no me meto en eso, con dignidad. Tener las condiciones sociales, políticas, económicas y ambientales que le permitan su desarrollo como un ser humano libre, como un ser humano autónomo, y que le permita las condiciones para asegurar que sus hijos por lo menos puedan tener esa misma capacidad de libertad y autonomía. El buen vivir. ¿Cómo sacar a la persona que está en condiciones de pobreza de todo tipo, integral, y llevarlo a un buen vivir? Esas son las tareas de la justicia social. ¡Oportunidades! Y si queremos profundizar allí, esa palabra que alguien gritó aquí, tú, joven, sí, es un tema de oportunidades. Un país bello, Colombia, bello. Todo el que haya tenido la oportunidad de conocer países de la tierra sabe perfectamente que Colombia es uno de los países más bellos de la tierra. En este país bello, la sociedad colombiana es profundamente desigual y violenta porque no tiene oportunidades. Y aquí voy a repetir un pedazo de lo que dije esta mañana en el sur de Bogotá, esta tarde, en Ciudad Bolívar. Leamos la Biblia. No porque sea un pastor, yo ni me doy de eso, ni me vuelvo pastor para ser político, eso no, nunca, sino por un criterio que, digamos, respeto desde el punto de vista de las creencias, pero que allí
se expresa profundamente una sabiduría milenaria que nosotros debemos tratar de comprender. El libro Génesis, capítulo 3, versículo 19. Te ganarás el pan con el sudor de la frente. Según la Biblia es un mandato divino, es una orden a la humanidad, es un camino que desde los inicios de los tiempos la humanidad ha tenido que recorrer. Es una sabiduría de los primeros tiempos. Y esa sabiduría de los primeros tiempos lo que nos enseña es lo que todos los teóricos de la economía moderna también repiten una y otra vez, con términos muchísimo más sofisticados. La riqueza de una sociedad depende del trabajo. Si yo estoy hablando en este momento de pobreza y de cómo llevamos la pobreza a un estado de buen vivir, un enriquecimiento, pues el enriquecimiento depende del trabajo, no depende de nada más. Miren, se los aconsejo, no nos vamos a enriquecer aquí todos los presentes en esta plaza ganándonos la lotería. Alguno por ahí tendrá esa oportunidad, seguro no seré yo. Soy de mala suerte en ese tipo de juegos de suerte y azar, pero la inmensa mayoría de los que estamos aquí solo podremos tener un buen vivir a partir de nuestro propio trabajo. Trabajo individual y trabajo social. El acumulado de los trabajos individuales es la magnitud de la riqueza de una sociedad. Los gringos, los norteamericanos, son más ricos que nosotros porque tienen más cantidad de trabajo desarrollado como sociedad. Los europeos igualmente, los japoneses, los chinos, recientemente nos van mostrando cómo su evolución como sociedad y su riqueza como acumulado social depende del trabajo de esa sociedad. Sociedades disciplinadas, etcétera. Hasta podremos discutir sus políticas, pero tiene una base fundamental. No hay país rico en la tierra sosteniblemente que no sean sociedades del trabajo. Y entonces hemos caído bajo esta tesis fundamental que es la que nos podría conducir hacia la era de la paz, la democracia y la justicia social. Hemos caído en espejismos como sociedad. Hasta nos podemos ver en el mundo. Claro, hemos creído que sociedades petroleras que dependen exclusivamente de sacar de un hueco algo que no puso el ser humano, sino la geología, el azar de los millones de años atrás de la humanidad, sacar eso y exportarlo a un buen precio internacional es riqueza. Hemos caído en ese espejismo y el ejemplo fundamental de eso ustedes lo ven en las sociedades del Medio Oriente y lo ven en Venezuela. Realmente Venezuela era rica por sacar y depender exclusivamente del petróleo, de hacer depender a toda su sociedad, a su estado, independientemente de quienes la gobernaron. Así fue antes de Chávez y así es ahora, dependiendo exclusivamente de algo que no puso el trabajo humano. Y los venezolanos se creyeron el cuento, tanto los de derecha como los de izquierda, que eran efectivamente ricos porque exportaban el petróleo a $100 el barril, y los colombianos que veíamos ese espectáculo de la riqueza al otro lado, los chorros del whisky. Llegó a ser la sociedad que más consumía whisky per cápita, más que los ingleses y los escoceses. Cuando veíamos eso, entonces mucha de nuestra gente joven, campesina, de todo tipo, allá
al éxodo, pero al contrario. Hoy la realidad nos muestra que ese precio internacional del petróleo lo mueve la política así como una hoja al viento. Solo se necesitan 3 bombardeos, la destrucción de 4 naciones, Libia, Irak, Siria, Yemen, y adiós el precio se cayó. Guerras del petróleo, barbarie por el petróleo, y termina esa sociedad venezolana que se creía absolutamente rica en la pobreza de la noche a la mañana. No tienen con qué importar los alimentos. Y miren esta frase, ¿qué significa? Que una economía que cae en ese espejismo, claro, exporta petróleo, sale un chorro de dólares enorme y se dedican a importar todo lo demás. Se les muere la agricultura, se les muere la industria, son monodependientes de la exportación de petróleo. Cuando se cae el precio, no saben sembrar una mata de yuca, no saben cómo recogerla, no están las matas de yuca, ni las matas del maíz, ni del arroz, y no hay con qué importar los alimentos, y aparece el hambre y el éxodo al revés. Cuando pongo el caso de Venezuela como ejemplo de esto, Colombia no se está pareciendo a Venezuela. ¿Acaso nuestra clase política tradicional no ha construido otro espejismo en nuestro propio país? ¿No nos han vendido una serie de tesis a lo largo de los últimos gobiernos en el sentido de que la riqueza de Colombia no es su agricultura, no es su industria, no importa lo que pasa en las ciudades, no importa si la juventud entra a las universidades, se inventan un programa que es una defecio, ser pilo paga? En vez de dar educación, entonces al que gane el examen es al que le dan la beca y al resto lo mandan a la sexta porra. No les importa, porque venden el espejismo, y este es exactamente el programa de gobierno que defiende Germán Vargas Lleras e Iván Duque y otros, pero son los más importantes, que es hacer depender a Colombia, ya lo hicieron desde hace 30 años, pero seguir en ese camino del petróleo y del carbón. Nosotros que éramos, y por eso Girardot brilló, ojo, exportadores de agricultura, de café. Girardot está ligado al tema del café, a ese esplendor de esa época. Nos mandaron a otra época, no mejor, que era ya no depender del café, que es un producto del trabajo humano, campesino, labriego, etcétera, con su industrialización, que Girardot industrializaba café, y nos pasaron a ser como Venezuela, a depender de exportaciones de carbón, somos el 5º exportador mundial, y de petróleo. ¿Quién hizo asemejar Colombia a Venezuela? Pastrana, Uribe, Santos, Vargas Lleras. Y miren ustedes la propuesta de mis rivales Vargas y Duque. Como se está agotando la reserva de petróleo, los pozos, entonces lo que proponen es una tecnología que utiliza 10 veces más agua de las regiones para inyectar la presión dentro de los pozos, y ese agua con esa fuerza rompe las rocas y saca dentro de las rocas el cuncho del petróleo. Eso se llama fracking, fractura hidráulica, pero necesita 10 veces más agua y sale el cuncho. No es que aumente las reservas, es que sale el cuncho, y el cuncho se sigue exportando, y entonces se puede prolongar en el tiempo ese agotamiento de los pozos del petróleo, manteniendo un chorro de dólares que le llega al Estado y que la clase política tradicional se roba. La corrupción.
Fíjense ustedes que la corrupción está ligada a una economía que no es de trabajo, que es como la lotería, está ligada a los dineros fáciles. La corrupción en Colombia empezó a crecer, seguro que antes habían corruptos, pero no se recuerdan tantos, ni se recuerdan tantos escándalos al mismo tiempo. En la historia de Colombia había una decencia mayor en la historia de la política colombiana. Todavía nosotros recordamos gentes como Alberto Lleras, independientemente de que coincidamos con él hoy, no, que murió de viejito montando bicicleta en Chía. Por tanto, no era un tipo que se robó el Estado. Aún se recuerdan personas como Álvaro Gómez Hurtado, sobre el cual se pueden hacer cualquier cantidad de críticas ideológicas, pero jamás que era un ladrón, o un señor como Luis Carlos Galán, asesinado, etc. Había una decencia en la política anterior que de pronto se esfuma, que de pronto nos hace pensar que política es igual a corruptos. Son los dineros fáciles, los dineros no trabajados, es decir, una riqueza ficticia, ilusoria, que el primer campanazo de esa riqueza ilusoria fue el narcotráfico, la cocaína. Cocaína primero y después carbón, después petróleo. Nos creímos riquísimos. Cuando el dólar estuvo hace poco a 1.500 pesos, ¿cuántos no viajábamos a Miami y todo se parecía barato? Los colombianos nos hemos enriquecido. ¿Y eso qué trajo? Importar motos, importar carros de todos los colores, importar la camisa, importar el pantalón, importar la yuca, importar el frijol, importar el maíz. Nuestra comida hoy es mayoritariamente importada, 13 millones de toneladas. Nos parecemos a Venezuela. Nos parecemos a Venezuela. Y entonces, si hemos caído en esos espejismos, estamos perdiendo el tiempo. No estamos construyendo los caminos reales de la era de la paz, de la superación de la violencia, de la justicia social. La justicia social, equivocación de los venezolanos, no se construye sobre el petróleo. Es más, es la equivocación de América Latina, ni siquiera de Venezuela. Todo esto que llamamos gobiernos progresistas se han cimentado en la exportación de materias primas no renovables. Si son no renovables, son no sostenibles. Y entonces todo el esfuerzo de distribución de la renta petrolera o del gas o del carbón en la sociedad pobre se viene al suelo cuando se desploman los precios. La salida, otra vez la Biblia, es el trabajo. Es la economía trabajada, los dineros trabajados, la cultura que se construye alrededor de trabajar. Y entonces vámonos por ese camino que es el que propone la Colombia Humana. Hay unos señores ahí en Twitter que dicen es que Colombia, Petro propone una economía para los vagos. No, proponemos una economía del trabajo de verdad. Los vagos son los que gobiernan hoy a Colombia. Y si nos vamos a ese terreno, si nos vamos a ese camino, ¿cómo construir las oportunidades del trabajo en Colombia? Como condición, entonces, para superar la pobreza, para tener un mejor vivir y convivir, entonces, que es el nombre de la paz. Las oportunidades del trabajo son tierra, son agua, son saber, son créditos, es un cuerpo físicamente saludable, energías.
porque el cuerpo físicamente saludable es una energía física, energías tecnológicas. Y si nos vamos a esas oportunidades del trabajo y examinamos qué pasa con ellas en la sociedad colombiana de hoy, lo que encontramos es que a la tierra se la quitaron a los campesinos en Colombia. Que el agua, igualmente, si la tierra es fértil, es tierra y agua, pues si se quitaron la tierra a los campesinos por millones, dicen, y durante décadas, no es de ahora, le vienen quitando la tierra a los campesinos desde hace 2 siglos. Le quitan la tierra y le quitan el agua. Le quitan las condiciones del trabajo. ¿Cuántos campesinos no han llegado a estas ciudades nuestras con una mano adelante y otra atrás, quizás huyendo de pavorosas escenas del terror y de la violencia? Y si ustedes miran el saber, la condición del trabajo, el cerebro humano, que tiene un alimento específico que no es solamente el pan del estómago, sino que es la educación. ¿A cuánta juventud de Colombia hoy le llega la educación superior? Que me gustaría tener la estadística girardoteña, concreta, ojalá el alcalde lo tenga y nos la entregue. ¿Cuántos jóvenes, muchachos y muchachas que salen del 11º grado del colegio pueden entrar a un sistema de educación superior que incluye el SEM? La estadística nacional, el alcalde está en la cárcel. Eso debe ser por no haberse educado. Acá hay ladrones en Colombia también muy bien educados. Los 2 últimos alcaldes de Girardot están presos. La estadística colombiana en general dice que el 90% de la población agraria de Colombia, rural, no terminó la primaria. Y que el 60% de la población total de Colombia no terminó el bachillerato. Este es el resultado de 2 siglos de gobiernos, que se podrían resumir no solamente como gobiernos que le quitaron la tierra y el agua a la gente, cuando Colombia era mayoritarísimamente rural, violentamente siempre le quitaron la tierra, sino que además le quitaron a la sociedad colombiana el saber, los saberes académicos, porque la sociedad colombiana se ha rebuscado sus saberes de sus padres, de sus culturas, los otros saberes. Y si eso ha pasado con el saber, miren, la estadística dice que de cada 100 jóvenes que salen del colegio, entran 17 y no terminan sino 3 la universidad. 3 de 7. Pues si ustedes proyectan eso hacia adelante, en 20 o 30 años nos volveríamos a encontrar aquí, quizás fantasmalmente, porque quién sabe, y tendríamos la misma estadística de que la inmensa mayoría del pueblo colombiano no tiene acceso a la educación. Nos robaron el saber. Y cuando uno habla de un robo al saber en la sociedad colombiana, está hablando de lo esencialmente humano. Porque es que ¿qué es lo que nos separa como seres humanos de la animalidad a la cual hay que respetar en Colombia? La inteligencia. Y la inteligencia es el saber, es el producto del cerebro humano, y nos lo robaron. Es decir, la clase política tradicional colombiana, esas familias de linajes, de apellidos que se repiten una y otra vez en la historia del poder en Colombia, le robaron a la sociedad colombiana lo específicamente humano.
la posibilidad de desarrollar a través del saber y la educación la inteligencia humana. No es que los colombianos no seamos inteligentes, es que nos impiden la inteligencia. No es que los colombianos no sepamos trabajar, es que nos impiden el trabajo. Y lo hacen a la fuerza, incluso de manera violenta. Hablaba del crédito. ¿Cuántos de aquí, de esta congregación política, han recibido un crédito de la banca tradicional de Colombia? Levante la mano, por favor. La minoría. ¿Y cuántos de todos ustedes han recibido o han usado más bien un crédito del gota a gota o del paradiario? Más. ¿Qué significa eso? Que de todos nosotros sacan vía impuestos, vía cotización de salud, vía cotización de pensiones, los que pueden cotizar. Todo eso sumado en Colombia es un ahorro forzado en el caso de las pensiones y la salud. Eso va a parar a los bancos y los bancos usan esa plata para dar crédito. Pero ustedes han visto que el crédito no les llega a ustedes. Entonces, ¿a quién le llega el crédito? A los más poderosos de Colombia. Que son los dueños de la comunicación, que son los dueños de los privilegios, que son los dueños de la política, que son los dueños del Estado, que son los dueños de la ley. Y entonces, ¿quién le da el crédito al pueblo colombiano? Si no se lo da la banca, el pagadiario al 20% diario. Y tenemos una paradoja inmensa, un invento colombiano, porque yo no lo he visto en otros países, originado por nuestra clase dirigente. Cogen el ahorro por ley, que es la ley 100. La de César Gaviria y la de Álvaro Uribe. La ley que permitió la privatización y la mercantilización de la salud y de las pensiones. Y a través de esa ley, entonces captan el ahorro de la gente, el ahorro de los trabajadores y se lo llevan a los grandes capitales como crédito. Y mientras tanto a esos mismos que han generado ese ahorro los dejan en manos de los dueños del gota a gota para que los chupen como vampiros al 20% diario. Si no paga, le ponen una pistola en la cabeza, porque los dueños del gota a gota y del ganado, ¿cómo se llama? El diario, son las mafias de Colombia. Le han entregado la economía popular a partir del crédito de la usura, casi toda, a la mafia colombiana. Y esa articulación que subyuga, que prácticamente como el vampiro chupa la economía popular, quitándole su potencial de enriquecimiento productivo, termina sujetando una parte de la población colombiana a las grandes organizaciones criminales del país. Y ahí mismo los niveles de la corrupción, los niveles de la violencia se disparan. Y hablando de la salud, de la energía física, de la energía biológica, nuestra lucha permanente entre vivir y morir, la lucha permanente de cada uno de ustedes y mía entre la enfermedad que va por dentro, genéticamente incluso heredada, y la salud que defiende la vida, esa energía biológica que es indispensable para un buen vivir,
y para trabajar en el cerebro, en el estómago, en las piernas, en los músculos. También enfrenta, derivado de este sistema que le entrega a la economía popular al gota a gota y que lleva el ahorro de salud a la banca, pues nos enfrenta a otra realidad inmensa, y es: tenemos una política de salud que disminuya la enfermedad en el combate permanente con la vida, que proteja y haga recrear la vida en el combate permanente con la muerte. O tenemos un negocio, porque la ley 100, que se cimentó sobre la base de que la salud es un derecho, terminó convirtiendo el derecho en una mercancía. Miren, nosotros tenemos derecho al sol, nosotros tenemos derecho al aire, porque tenemos derecho a la vida. Cuando se habla del derecho, no se le pone precio, así como no le ponemos precio al sol, así como no le ponemos precio al aire, porque son los vitales, fundamentales. Así como no deberíamos ponerle precio al agua, porque el agua es tan vital como el aire y como el sol. El derecho está asociado al concepto de la gratuidad para que sea universal. Si un derecho no es universal, no es derecho. Es decir, si uno tiene derecho a la vida, hasta el hombre más pobre de Colombia tiene derecho a la vida. Es universal. Si alguien le pone precio a ese derecho, alguien ya no tiene cómo pagar. Alguien, y puede ser la mayoría de la sociedad, se queda sin el derecho. El derecho deja de ser derecho, se vuelve una mercancía, como una camisa, como un pan o como un celular. El derecho es universal y gratuito. ¿Y eso qué significa? Que si hay un derecho a vivir, el derecho a vivir es el derecho a la salud. El derecho a derrotar hasta donde sea posible la muerte, la enfermedad. Si el modelo de la salud en Colombia es un modelo que vuelve ese derecho a vivir una mercancía con precio, unos pueden pagar la salud y otros no. Otros mueren pudiendo haber existido el tratamiento médico científico adecuado para que pudiera vivir. La científica médica colombiana Carolina Corcho dice que 1.400.000 colombianos desde 1998 a la fecha han muerto por no tener tratamientos adecuados. Es decir, estarían vivos. Cuando uno habla de una cifra de esa magnitud, está diciendo que el modelo de salud en Colombia mata más que las guerras, que la violencia. Y cuando se habla de esas cifras, lo que estamos diciendo es que la energía del cuerpo humano en Colombia, del mejor vivir, prácticamente se paraliza, no solamente en el número de muertos innecesarios, sino en el número de gentes que padecen enfermedades, discapacidades innecesarias. Y permítame terminar aquí este paseo por las oportunidades del trabajo en este discurso, entonces, para plantear las soluciones. Porque si hasta aquí es razonable relativamente lo que hemos dicho, saliendo de las palabras de la Biblia, estableciendo que la riqueza no puede nacer más que el trabajo, mirando cuáles son las condiciones para trabajar y observando qué pasa con esas condiciones para trabajar en la realidad de nuestra sociedad hoy, y lo que eso significa en términos de violencias, desigualdad social. Entonces, ¿cómo a partir del 7 de agosto podríamos empezar a construir una era de paz? ¿Cómo
A partir del 7 de agosto comenzaríamos la construcción paulatina, progresiva, de la justicia social en Colombia, o en otras palabras, de democratizar las oportunidades para trabajar, las que hemos descrito. Porque fíjense ustedes cómo se va estrellando una serie de críticas. Es que Petro quiere estatizar la economía. Es decir, que el negocito allá, los negocios que están allá al frente, se vuelvan propiedad del Estado, y lo van diciendo por las cadenas. Mucha gente se cree esa vaina, que le voy a quitar el taxi a los taxistas, que le voy a quitar la sala de belleza a la señora, que le va a quitar el restaurante, que al que tiene una segunda casa se la vamos a quitar. En Bogotá, mana, yo no le quité nada a nadie. No expropiamos. Quienes han expropiado en Colombia son los banqueros que se quedaron con las casas de UPAC, o los señores de la motosierra que se quedaron con las tierras de los campesinos por millones de hectáreas. No es estatizar, no es volver del Estado la economía, aunque el Estado tiene que tener cosas fundamentales que permitan precisamente la libertad humana. Lo que estamos aquí hablando es de democratizar, de entregarle a millones lo que tienen unos pocos, pero no lo que tienen los pocos como propiedad, sino las oportunidades que hoy tienen unos pocos para que se vuelvan de millones de colombianos. Eso es democratizar las condiciones para poder trabajar en el siglo XXI. Y entonces, ¿cómo se hace? Si volvemos otra vez, tierras y agua. Recuperación de la agricultura. ¿Quién tiene las tierras en Colombia? 10 millones de hectáreas fértiles, con agua, que no cultivan una mata de yuca o una mata de maíz. Caja de ahorros del narcotráfico, toda nuestra agricultura de alimentos, incluida alguna que rodea a Girardot y al Espinal y al Tolima, allá en el valle, caben en 5 millones de hectáreas. Y nosotros tenemos 10 millones adicionales fértiles que no producen una mata de yuca. Es decir, podríamos multiplicar por 3 la agricultura de Colombia si usáramos, como cualquier otro país desarrollado del mundo, hasta el último centímetro cuadrado de la tierra fértil. Si uno habla de 3 veces más agricultura en el tiempo, desarrollando la producción, pues imagínense cuánto equivale eso en puestos de trabajo. Imagínense nomás triplicar en el tiempo la producción agraria si los precios de los alimentos no disminuirían. Y si disminuyen los precios de los alimentos, entonces no aumenta el salario y el ingreso real de los colombianos. La demanda interna, el mercado interno, el mejor vivir, porque entonces un colombiano, hoy apenas si tiene para comprarse el mercado, podría empezar a comprarse una camisa, ir a un restaurante a comprarse un almuerzo, darse un lujito yendo a un paseo de turismo. Empieza a crecer la economía, la industria. Lo que aquí estamos hablando es una discusión de una política pública mundial. Para industrializar un país hay que modernizar su agricultura, y modernizar su agricultura es usar eficientemente el recurso escaso, tierra fértil. Y nosotros tenemos nuestra tierra fértil en manos de un feudalismo narcotraficante que no produce nada. He aquí una política pública entonces, porque alguien diría, entonces Petro le va a quitar a los narcotraficantes las tierras fértiles. No hay un mecanismo más pacífico: ponerles un impuesto, volverles costoso
tener tierra improductiva, que lleva a dos decisiones: o la vuelven productiva y se acaba el problema porque igual producen, o la venden. Y si la venden, la compra el Estado y se la entrega al campesinado para que el campesinado pueda transformarse en granjeros con mayor capacidad de ingreso. Si el campesinado colombiano puede llegar en algún momento a decir: es que mi hija puede entrar a la universidad a estudiar lo que desea, en ese momento en Colombia hay paz. Cuando uno habla de democratizar la posesión de la tierra sin métodos violentos, sin expropiaciones, una idea que trajo del mundo Alfonso López Pumarejo, que defendió Gaitán, que hundieron en violencia con el asesinato de Gaitán, y que mire, volvió a producir, a volverse tema desde el gobierno colombiano con Carlos Lleras Restrepo, que hizo ese intento de nuevo relativamente exitoso. Parte de la agricultura que aún sobrevive viene de ahí. Y el nieto, que es candidato presidencial hoy, se le olvidó lo que planteaba Carlos Lleras Restrepo. Se le olvidó que el tema estaba en la agricultura, en la modernización de la agricultura, y que la industrialización de las ciudades de Colombia dependía de esa modernización agraria. Y entonces ahora es un gran defensor del fracking del petróleo, igualitico que Maduro. La tierra, el agua, pasemos al saber. ¿Y cómo se democratiza el saber? Las condiciones del saber en la educación, en la sociedad colombiana. Es la educación de lo que hablamos. Cuando democratizamos el saber, por lo menos necesitamos dos condiciones. Una es que el desarrollo del cerebro humano sea óptimo. Y el desarrollo del cerebro humano está en una edad que es la de nuestros bebés, entre 0 y 7 años. Todo lo que se marque en el corazón y en el cerebro de nuestros bebés es irremediable, si es negativo o es lo positivo que una sociedad puede tener. La nación colombiana en 20 años es lo que hoy recibe la primera infancia. Si la primera infancia recibe violencia, desnutrición, falta de afecto, niños abandonados, golpes, entonces nuestra nación en 20 años es el reflejo de eso. Cuando nosotros vemos hoy por televisión el criminal X de que mató a la señora, de tantas cosas que salen por televisión, ese criminal, si uno le mirara la biografía hacia atrás, seguro que cuando tenía de 0 a 7 años nunca entró a un jardín infantil, nunca le dieron las vacunas, nunca tuvo un afecto. Quizás su familia tuvo que sufrir, vaya a saber cuántas cosas, y ese niño se crió entre los 0 y los 7 años sin amor. Cuando tiene 40 años, cuando tiene 30 años, es un asesino, es un criminal. La mejor política de seguridad de una sociedad es cuidar su primera infancia. Mientras Álvaro Uribe Vélez le enseñó, entre comillas, a la sociedad colombiana que la mejor, según él, política de seguridad era matar a su juventud, yo aquí tengo que decirles que la mejor política de seguridad que puede tener una sociedad es hacer vivir plenamente a nuestros bebés. Es más, la mejor política de ciencia y tecnología que se puede hacer en una sociedad es hacer nacer en el corazón y en el cerebro de nuestros bebés el amor al saber, la curiosidad, el juego. Por eso, cuando se habla de educación en la perspectiva de democratizar el saber,
Lo primero que tenemos que hablar es de la primera infancia. Yo tengo una experiencia administrativa en la Bogotá humana, pero lo que tiene el país es otra experiencia diferente. El hogar comunitario, la mayoría de los niños abandonados, la madre comunitaria mal paga y la politiquería de los pueblos robándose la comida de los niños. Al punto que en La Guajira, en Chocó, en Nariño, los niños están muriendo de hambre por centenares. Y no solamente los que mueren, ojo, sino es que la mayoría que no muere pero está desnutrida se ha comido parte de su masa ósea muscular y el cerebro. Y esos niños que por desnutrición, para sobrevivir, su cuerpo mismo absorbe parte del cerebro, nunca jamás podrán tener la capacidad de la inteligencia que hubieran tenido si hubieran tenido nutrición. Por eso la Colombia humana comienza en materia de educación con un sistema que tiene que ser profesional, al lado de las familias, en sus múltiples problemas, en todo el territorio de Colombia, para cuidar integralmente la primera infancia. Eso no es populismo, eso no es comunismo, eso no es socialismo, eso es simplemente humanidad. Y a partir de ahí, entonces viene un segundo tema fundamental, el de nuestra juventud actual. Porque esa juventud actual, si no entra a la educación superior, ¿qué es lo que hace? ¿Qué le pasa? No es a la muchacha a la que le pasa. Girardot tiene altos niveles de embarazo adolescente, porque la muchacha que ya pierde cualquier posibilidad y oportunidad de vida académica, pues trata de formar el hogar y generalmente se equivoca, porque termina es madre, cabeza de familia, condenada de ahí para adelante a la pobreza. Y al muchacho, ¿qué le pasa? Se va, empieza a andar las calles, darle vueltas al barrio, en ese ir y venir del adolescente, del joven, que es por excelencia como un potranco. Va encontrando las experiencias que quizás no lo llevan al mejor vivir, sino quizás lo llevan a la tumba, a la cárcel. Los jóvenes que terminan siendo pasto de los ejércitos privados, de las organizaciones criminales, que terminan en el fratricidio. Las guerras civiles de Colombia y este fratricidio permanente es esencialmente de la juventud. Los que más se matan entre sí en Colombia son los jóvenes. Han llevado a la juventud colombiana antes que cualquier otro a la violencia, no al saber. Y entonces a nosotros nos corresponde en la Colombia humana, si queremos hablar seriamente de una era de paz, sacar a la juventud condenada a las violencias y a la muerte. Es que hoy, señores y señoras, ser joven es sinónimo de riesgo de morir. Cuando en cualquier sociedad, y nos lo dicen hasta los poetas, ser joven es un tesoro, dicen. Oh, tesoro, juventud. Juventud, divino tesoro. Resulta que en Colombia ser joven es la mayor probabilidad de ser muerto. Estamos en lo contrario. Gustavo Bolívar ha narrado bien esa situación de la juventud femenina y masculina en Colombia a partir de las realidades contemporáneas del cierre del saber y de la apertura de la violencia. Pues la Colombia humana es sacarle la juventud a ese voraz incendio de la muerte y la violencia y entregarla al saber y a la ciencia y al arte y a la cultura y al deporte. Y eso significa una política concreta. Construir en Colombia un sistema de educación superior que incluye el SENA
volviéndolo técnico profesional, universal, público, de calidad y gratuito. Es decir, acuérdense, cuando hablamos de gratuidad, volver la educación superior un derecho esencial para la economía, para la producción, para el trabajo. Eso vale 14 billones de pesos año. Hay que crecer de 3.6, que hoy es el presupuesto de la educación, en 4 años a 14. Si le incrementan lo que hay que gastar, que es invertir en la primera infancia, el presupuesto de educación en Colombia, si queremos construir una era de paz, tiene que pasar bajo estos programas de 30 billones de pesos a 50 en 4 años, de un presupuesto total de 240 billones. Es decir, es el esfuerzo fundamental, es la prioridad presupuestal. Santos dice, el amor está en el presupuesto, y tiene toda la razón. Si uno echa un discurso sobre la educación y no le pone la plata, está hablando carreta. La plata, el compromiso de la Colombia humana, pero pensado en términos de la construcción de la era de paz y de la economía del trabajo. Si nosotros hacemos ese salto presupuestal, podríamos estar garantizando que cualquier joven que salga de un colegio pueda acceder al SENA de calidad o a cualquier institución universitaria pública en cualquier parte del territorio nacional. Y pasemos al crédito. Bueno, y si el tema del crédito es que la banca no da el crédito y lo hace el gota a gota de la mafia a 20%, ¿cuál es la solución? Y entonces hay que hacer una solución que tiene que ver con que si la banca privada no le da préstamos a la economía popular, entonces tiene que haber banca pública que le dé préstamos a la economía popular. El Banco Agrario de Colombia tiene que convertirse en industrial también y en economía popular y competir por el ahorro con la banca privada, competir con Luis Carlos Sarmiento Angulo, competir con el grupo empresarial antioqueño. Aquí es donde a los presidentes se les caen los pantalones, porque no se atreven a competir con los más poderosos desde el poder público, sino que se arrodillan a los más poderosos, sino que le sirven, le ponen en bandeja al Estado, y entonces dejan desprotegido al menos poderoso en la sociedad. La banca pública debe competir por el ahorro en todas las grandes ciudades de Colombia para llevar ese ahorro en forma de crédito a la señora vendedora ambulante para que deje de ser ambulante, al joven que va a iniciar asociativamente o individualmente su primera experiencia creativa o innovadora, a la señora que hace jeans y camisas, al campesino que se decide a sembrar arroz o maíz, asociados a la producción de la economía popular. Esta es la financiación de una economía del trabajo que la banca privada no está prestando. Y pasamos a la energía y la salud, finalmente. La energía tecnológica. ¿Cómo están las facturas de energía en Girardot? Jodenses, como la de Bogotá. Hay países, hay regiones más costosas, pero fíjense ustedes, ¿cuántos días de sol tiene Girardot? Muchos. Hoy, Gustavo, usted puede mostrar ahí en su hotel cualquier cambio en los techos por paneles solares, que hoy son baratos
y que el Estado podría abaratar aún más en una política pública, puede permitir que se genere energía eléctrica en el hogar. ¿Y qué pasa si se genera energía eléctrica en el hogar? La factura baja o incluso se puede volver cero. La experiencia de Bolívar es una reducción a la tercera parte más o menos de la factura. Esa energía, en Girardot no es tan fácil la eólica, es más en La Guajira. Y La Guajira además tiene muchos, es una región con mayores tiras de sol. Pero Girardot tiene una ventaja en términos de que si el Estado ayudara, podría perfectamente iniciar un programa de paneles solares en los techos de los hogares, de tal manera que no solamente se produce una reducción del precio de la energía como servicio público, sino que al disminuir el precio de la energía se convierte en un motor de producción. La moto de gasolina de pronto se vuelve más barata en la moto eléctrica. Y el carro de gasolina de pronto se vuelve más barato, es el carro eléctrico. Y la industria empieza a tener energía de bajo costo. Y hacer bullines, hacer camisas, hacer café trillado. La industria cafetera incluso puede empezar a tener reducción de costos. Y si se reducen los costos, tenemos oportunidades productivas. Las energías limpias, que es como se llama esto que he descrito, que es la manera como la humanidad empieza a separarse del carbón y del petróleo. Y por lo cual, como la humanidad se va a separar del carbón y del petróleo, y Colombia es el quinto exportador mundial de carbón, y nuestros políticos le dicen a la sociedad colombiana: no, es que hay que usar el fracking para sacar más carbón. Nos están llevando a un estrellón. El mismo estrellón de Venezuela nos están conduciendo. No, si la humanidad va a dejar de usar el carbón en el corto plazo por el cambio climático, porque si no nos morimos, así de simple, en todo el planeta, pues entonces la economía colombiana tiene que dar ya los pasos de separación del carbón y del petróleo. El agua no va para el carbón y el petróleo, el agua va para la agricultura y el agua potable de los seres humanos. La energía limpia es la alternativa al carbón y el petróleo. Y es energía barata. Y aquí no se ha podido desarrollar, a pesar de que Colombia sí que tiene días de sol, porque aquí hay un negocio montado de 5 o 6 grandes generadoras eléctricas multinacionales muy bien dirigidas por el hermano de Germán Vargas Lleras. Pues ese negocito termina porque vamos a permitir e incentivar e estimular en muchas regiones muy apropiadas por el sol a que los hogares colombianos empiecen a generar su propia energía eléctrica. Y termino con la salud, la energía física, la biológica, la de la vida. En el modelo de salud de la Colombia humana no van a haber EPS. Y no van a haber EPS porque la salud no es una mercancía, es un derecho. Que implica, para que sea derecho, 2 condiciones prácticas. Una que ya hicimos nosotros, ya tenemos la experiencia. La prevención. Prevenir es mejor que curar. Las actividades que llevan a que no aparezca la enfermedad que está dentro de nuestros cuerpos. Que tiene que ver con agua potable, que tiene que ver con educación alimentaria, que tiene que ver con el ambiente, el saneamiento básico, pero que tiene que ver también con que los médicos vayan al hogar a mirar cómo está la gente que vive en el hogar. El niño, la niña, el anciano, la mujer embarazada, los riesgos que hay en el hogar para que aparezca la enfermedad. Y ahí
este sistema preventivo que implica un cubrimiento territorial con cuerpos médicos y profesionales de enfermeras, de médicas, de médicos, de enfermeros, pago por el Estado, que no pregunta si está afiliado con Sanitas o a Medimás o no sé qué más vainas, permite el desarrollo de la salud como un derecho en un objetivo: disminuir las tasas de enfermedad y por tanto los costos de la salud en la sociedad. Primero es prevenir. Fue lo que hicimos en Bogotá, Humana. 3 años nos alcanzó a durar el programa, alcanzó a madurar y terminó con un resultado que con orgullo le anuncié al país. En la ciudad de Bogotá no mueren niños de hambre. Y en la ciudad más grande de Colombia, todas las tasas de enfermedad en Bogotá disminuyeron. Y esa es una oportunidad para un mejor vivir, porque allí donde aparece ya la enfermedad, entonces debe recibir el tratamiento científico adecuado. Y la única persona que determina cuál es ese tratamiento científico se llama médico o médica. En el sistema ya de atención del tratamiento de la enfermedad, el médico tiene que ser la autoridad, no como hoy, que es el obrero supeditado a una decisión que no es científica, que es la de la utilidad de la EPS, y es por la cual 1.400.000 colombianos no recibieron el tratamiento adecuado que tenían que recibir y murieron. Pues directamente un fondo único nacional contratará el hospital privado, la clínica privada y el hospital público. Al hospital público no lo va a contratar la EPS, que no le paga, y lo arruina, lo quiebra y lo cierra, sino que lo va a contratar directamente es el Estado para que eleve tecnológicamente su nivel. Y por eso, como también fue nuestra experiencia administrativa, puedo asegurar que no se cerrará un solo hospital público en Colombia, Colombia. Nosotros abrimos el San Juan de Dios, que Pastrana cerró, el primer hospital de América y la cuna de la salud de Colombia. Y con esa experiencia es que podemos hablar de que sí somos capaces, tenemos los datos y la experiencia de construir un modelo de salud en Colombia que haga de la salud un derecho y no una mercancía. Y aquí expuestas soluciones concretas a problemas fundamentales. Entonces ya podemos terminar esta reunión, esta velada nocturna en Girardot. Unas políticas públicas de democratización de las condiciones para trabajar en Colombia, que tienen que ver principalísimamente con el saber en el siglo XXI. Toda la economía del siglo XXI gira alrededor de la inteligencia humana, del trabajo en equipo, de los saberes acumulados, de los desarrollos de los saberes. Economías fundadas en el saber que implican sociedades que no pueden discriminar a los seres humanos, porque al discriminar a los seres humanos por sus condiciones religiosas o de creencias políticas o de tono de la piel o porque es mujer, lo que hacen es como si se cogieran los cerebros humanos y se arrojaran un relleno sanitario. La sociedad pierde al discriminar socialmente su principal medio de producción en el siglo XXI, que es el cerebro y la inteligencia. Las sociedades que hoy prosperan, y eso Colombia tiene que entenderlo, son las sociedades que no discriminan a sus poblaciones, que las incluyen. Una democracia multicolor es fundamental en una economía del conocimiento, son sinónimos.
Por eso democratizar el conocimiento en la sociedad a partir de la niñez y la juventud en primer lugar es fundamental para construir las condiciones del trabajo humano, cerebral e inteligente en Colombia. Democratizar el crédito a través de la banca pública para que la gente tenga el capital para poder iniciar el proyecto y sostenerlo. Democratizar la tierra y el agua para poder sembrar en donde están nuestras tierras fértiles, que es lo que nos permite no solamente elevar el ingreso del agrario, hoy objeto de la violencia, sino elevar el ingreso real de la sociedad colombiana, posibilitar la industrialización de Colombia, democratizar las condiciones de la salud, transformando la salud en un derecho y no en una mercancía, para que el cuerpo humano pueda trabajar y tener ese buen vivir, y democratizar las condiciones de la energía tecnológica, que son absolutamente indispensables para la producción en el mundo de hoy. Eso es lo que llamaría yo volver realidad el versículo 19, poderse ganar el pan con el sudor de la frente. Solo que ese pan y ese sudor de la frente ya no es del origen de los tiempos, sino son los del siglo XXI, la época en que nos tocó vivir. ¿Y para qué? Para enriquecernos, no al estilo de Ardila, al estilo del buen vivir, para que esto que hoy llamamos la pobreza, en las escalas allá de ingresos abajo en la sociedad colombiana, puedan transitar hacia arriba, que es enriquecer pobres. Enriquecer pobres es dar la oportunidad del trabajo del siglo XXI, es democratizar la economía, y al acercarnos hacia arriba, disminuir la desigualdad social, disminuir las distancias. Si disminuimos las distancias de oportunidades, de capacidades, de ingresos, de patrimonios, no quitándole al de arriba, sino dando abajo las oportunidades, entonces construimos eso que llamamos la justicia social. Y la justicia social es el sinónimo de la paz. Este es el programa de la Colombia Humana. Esta es la idea de cómo podemos cerrar este camino de violencias permanentes y comenzar el 7 de agosto a abrir un camino de pacificaciones permanentes, de convivencias sociales, de la posibilidad de construir una nación grande en Colombia, la nación grande de Colombia que no hemos podido hacer, una era de paz donde esta generación, nuestros hijos, nuestros nietos, más allá puedan olvidar la palabra guerra, la palabra armas, la palabra genocidio, la palabra masacre, la palabra fratricidio, donde la juventud colombiana pueda ser, como dice la canción de los Beatles, déjala ser, cuando en Colombia lo que hemos hecho es conducir a la juventud colombiana a los caminos de la muerte. Las políticas que aquí he propuesto no son comunismo, no son socialismo, no son populismo, es la construcción básica de una sociedad que sea capaz de convivir, y son políticas posibles de hacer en los años que están por venir. No son ilusiones, no son utopías, se puede realizar en Colombia y nosotros estamos en la disposición de realizarla. Por eso este 11 de marzo que ya viene, creo que es el domingo noche, este 11 de marzo invito a Girardot a tomar dos decisiones ante la urna electoral. La primera decisión, Congreso de la República, que siempre ha estado dominado por los corruptos, la ley hecha por la corrupción. Les invito a votar por decentes, no por corruptos.
En el tarjetón al final dice decentes. Ustedes tienen un hombre girardoteño con la capacidad suficiente de una representación y de un buen papel que podría desarrollar en el Senado de la República, Gustavo Bolívar. Mi tocayo. A veces da un poco de temor juntar esos apellidos porque ya no son Lleras, ya no son Santos, ya no son Ospinas, sino que es Bolívar, Pizarro, Petro. Ay, otro camino. Es otro camino. Voten por decentes. Y una segunda decisión. Voten por Petro. Pidan el tarjetón. Es medio amarillo, medio naranja. Solo hay 2 tarjetones, no se pueden pedir ambos. Hay una consulta de mi amigo Ordóñez. Las fuerzas más retardatarias de Colombia, las más guerreristas. Y el tarjetón de la paz con equidad social, que es lo que aquí hemos explicado. Pidan ese Petro. Si por millones de votos en Colombia y si con una gran distancia sobre los guerreristas obtenemos ese resultado el 11 de marzo, podríamos decir el 12 de marzo, alístense, porque vamos a ganar en la primera vuelta presidencial. Y el 7 de agosto quedan invitados o invitadas. Invitados e invitadas a los 2 siglos exactos que se conmemoran de la batalla de Boyacá, el 7 de agosto, que nos dio la República, fue la batalla de la independencia, ¿no? Y se posesiona un nuevo presidente. Ese día vamos a festejar 2 siglos de república, pero también el primer día de democracia, de verdadera democracia. Tenemos a Girardot allá, una Girardot que al aplicar estas tesis en la región de la economía productiva, de la agricultura, como prioridad de la industrialización de la agricultura, de las energías limpias a través del sol, de los saberes distribuidos en nuestra juventud, de la salud como derecho, podría volver a ver brillar como más que su pasado brillante, volvería a tener un brillo en su futuro, porque Girardot puede ser solo si hay agricultura, solo si se industrializa la agricultura, solo si se desarrollan los saberes alrededor de su propia agroindustria. Girardot puede volver a ser lo que fue y más. Y esa es la invitación que les hace la Colombia humana. ¡Viva Girardot humano! ¡Viva la Colombia humana! Les habla Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Gracias, muy amables.